Dicen que todos llevamos un niño dentro, pero no todos sabemos escucharlo. No es el niño alegre que reía por cualquier cosa. Es el niño que aún llora en silencio dentro de ti, el que aprendió a esconder su tristeza para no molestar, el que todavía se asusta cuando siente que puede perder el amor de alguien. Ese niño, aunque ya no tenga rostro, sigue presente en cada una de tus decisiones. Desde temprano el ser humano es moldeado por experiencias que muchas veces no logra comprender. El trauma infantil no es solo un evento aislado, sino una herida que se infiltra en la psique y se esconde en las sombras de la mente. Carl Jung creía que todo aquello que reprimimos en la infancia no desaparece. Al contrario, se aloja en el inconsciente e influye en nuestro comportamiento adulto. Por ejemplo, piensa en un niño que creció en un entorno donde expresar sus emociones era visto como una debilidad. Ese niño, al convertirse en adulto, puede desarrollar dificultades para conectarse emocionalmente, sin entender que esa barrera fue construida mucho antes de tener conciencia de ello. El impacto psicológico del trauma infantil puede compararse con una tinta invisible que mancha todas las áreas de la vida sin que la persona lo perciba. Muchas inseguridades, miedos irracionales y patrones de comportamiento autodestructivos surgen de experiencias que fueron enterradas en el pasado. Jung decía que sin integrar estas experiencias en la conciencia, la persona seguiría siendo gobernada por ellas como una marioneta, cuyos hilos son tirados por manos invisibles. Por ejemplo, alguien que creció con padres extremadamente críticos puede convertirse en un adulto perfeccionista, incapaz de aceptar errores, no por elección, sino porque aprendió que equivocarse significa rechazo. La represión de estos recuerdos crea la llamada sombra, un concepto central en la psicología de Jung. Carl Jung decía que el trauma infantil no desaparece, permanece dormido, agazapado en el inconsciente, esperando a que un día seas lo bastante valiente para enfrentarlo. Mientras tanto, se manifiesta en tus relaciones, en tus miedos, en tus reacciones automáticas. No es el pasado lo que te duele, sino el eco de lo que no fue comprendido. Cada vez que alguien te rechaza, el niño que fuiste revive aquel primer abandono. Cada vez que no te sientes suficiente, vuelve el eco de una mirada que no te vio. El trauma no se mide por lo que ocurrió, sino por lo que tu alma sintió en ese instante. No es el golpe, ni la palabra, ni la ausencia lo que te marcó. Es la interpretación que hiciste para sobrevivir. Cuando un niño sufre y no puede expresar lo que siente, guarda el dolor en una parte oculta de sí mismo. Esa parte se convierte en sombra. Y la sombra no muere. Vive contigo. Habla a través de tus emociones, de tus miedos y tus impulsos. Jung la llamaba la otra mitad del alma, aquella que negamos para poder encajar. Tu sombra sabe todas las veces que fingiste estar bien. Sabe cuándo sonreíste para no ser rechazado, cuándo callaste para no provocar más enojo, cuándo dijiste no pasa nada, mientras todo dentro de ti se rompía. La sombra recuerda lo que tu mente eligió olvidar, y tarde o temprano exige ser escuchada. Por eso, cuando repites los mismos errores, cuando eliges amores imposibles, cuando te saboteas justo antes de lograr algo, no es casualidad, es tu inconsciente tratando de cerrar una herida antigua. Jung decía que lo que no se hace consciente se repite como destino, y cada patrón que se repite es una oportunidad de sanar lo que sigue atrapado en tu pasado. Imagina por un momento al niño que fuiste, no al que sonríe en las fotos, sino al que nadie vio llorar, el que se sintió solo en su habitación, el que creyó que debía comportarse bien para ser amado. Ese niño hizo un trato con la vida. Si no muestro lo que siento, tal vez me quieran. Ese pacto fue su manera de sobrevivir. Pero lo que te salva en la infancia puede destruirte de adulto. El trauma infantil no siempre proviene de un acto violento. A veces nace del silencio, de una carencia emocional que nunca tuvo nombre, de padres ausentes, distraídos o simplemente heridos, que no pudieron darte lo que tampoco recibieron. No hubo maldad, solo inconsciencia. Sin embargo, tu alma lo interpretó como abandono, y así aprendiste a protegerte, aprendiste a leer rostros,
a anticipar el enojo, a cuidar de otros para sentirte útil. Convertiste la empatía en escudo. Y aunque eso te hizo fuerte, también te volvió hipersensible al rechazo. Hoy, cuando alguien se aleja, tu cuerpo reacciona como si volviera a tener 5 años. El corazón late rápido, la mente se llena de voces antiguas y el alma tiembla como aquel día en que entendiste que estabas solo. El cuerpo guarda la memoria de todo lo que la mente no pudo sostener. Tus hombros cargan los tengo que, tu estómago guarda los miedos, tu pecho contiene las lágrimas que nunca salieron. Jung decía que el cuerpo es el teatro del alma, y cuando la emoción no encuentra palabras, se convierte en síntoma. ¿Cuántas personas pasan la vida buscando validación, tratando de ser aceptadas de todas las formas posibles, sin darse cuenta de que ese deseo proviene de una carencia antigua? Muchos adultos viven buscando alivio sin saber que lo que intentan curar no es actual. Buscan amor en parejas que repiten la indiferencia de sus padres, buscan reconocimiento en trabajos que los agotan, buscan paz en distracciones que los alejan más de sí mismos. Pero ninguna recompensa externa puede llenar el vacío de una infancia herida. Sanar el trauma infantil no significa recordar cada detalle, sino conectar con las emociones que quedaron atrapadas. Es permitirte sentir lo que un día no pudiste. Es abrazar a ese niño interior y decirle lo que nunca escuchó. No fue tu culpa. No tenías que ser perfecto. Podías llorar. Carl Jung decía que solo nos volvemos completos cuando miramos hacia adentro y enfrentamos aquello que nos atormenta. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo comenzar a ver algo que ha estado oculto por tanto tiempo? Curiosamente, la vida siempre da pistas. Nuestras reacciones emocionales más intensas, nuestros patrones repetitivos, nuestros miedos sin una explicación aparente. Todo esto son señales de que algo enterrado necesita salir a la luz. ¿Quién no se ha sorprendido reaccionando de forma exagerada ante una situación simple? A veces un simple comentario puede activar un disparador emocional que nos lleva a actuar de manera desproporcionada. Esto no es aleatorio. Son traumas de la infancia que aún viven dentro de nosotros, esperando ser reconocidos. Pero el problema es que la mayoría de las personas evita este proceso de mirar nuestra propia sombra. Esto requiere valentía. Significa admitir que algunos de los dolores que cargamos no fueron causados únicamente por el mundo exterior, sino también perpetuados por nosotros mismos a lo largo de la vida. Y esta constatación puede resultar incómoda. Sin embargo, Jung creía que la verdadera libertad solo llega cuando tenemos el coraje de iluminar aquello que está en la oscuridad. Y quizá la pregunta que queda es, ¿por dónde empezar? El proceso de sanación no es rápido ni cómodo. Requiere volver al lugar donde comenzó el dolor y permanecer allí sin huir. No para revivir el pasado, sino para liberarlo, porque cuando sientes sin miedo, el dolor se disuelve en comprensión, y en ese momento el alma recupera su integridad. Jung decía que la totalidad solo se alcanza integrando la sombra, y dentro de esa sombra está el niño herido. Mientras lo rechaces, seguirás fragmentado, pero cuando lo abrazas, algo milagroso sucede. La herida se convierte en puente. El sufrimiento se transforma en sabiduría. Mucha gente teme mirar hacia adentro porque cree que encontrará oscuridad, pero no hay nada más luminoso que la verdad. La oscuridad solo es ausencia de conciencia. Cuando la miras con amor, deja de asustarte. Lo que era miedo se vuelve ternura. Lo que era dolor se vuelve comprensión. El niño interior no busca culpables, solo quiere ser escuchado. Cada emoción que reprimiste fue un intento de protegerte. No te castigues por eso. Entiende que hiciste lo mejor que podías con las herramientas que tenías. No sabías otra forma de sobrevivir. Pero hoy ya no estás en peligro. Hoy puedes cuidar de ti. El trauma infantil puede hacerte sentir que estás roto, pero en realidad estás incompleto. Y la sanación no es otra cosa que recordar las partes de ti que dejaste atrás. Aquel niño temeroso, el adolescente confundido, el adulto que intenta mantener el control. Todos son tú. Todos merecen ser amados.
Una de las formas más efectivas es la autoobservación, prestar atención a las emociones que surgen en situaciones cotidianas, cuestionar las reacciones impulsivas e investigar sus orígenes en lugar de simplemente aceptar, yo soy así. Vale la pena preguntarse, ¿por qué soy así? Hubo una experiencia específica que moldeó este comportamiento. Algo que escuché repetidamente en mi infancia. Este tipo de reflexión abre puertas a un nuevo nivel de autoconocimiento, y al abrir esa puerta, un nuevo mundo se revela. Pero reconocer la sombra es solo el primer paso. Hay un momento en el proceso de sanación en el que crees que todo empeora. Lloras más, sientes más, te confundes más. No es regresión, es liberación. Es el alma desenterrando lo que estaba oculto para que finalmente puedas vivir sin peso. Cuando comienzas a integrar lo reprimido, descubres una verdad. El dolor no desaparece, se transforma. Lo que antes era sufrimiento, ahora es compasión. Lo que antes era vacío, ahora es presencia. No cambias tu pasado, cambias la forma en que te relacionas con él. Jung afirmaba que la herida es el lugar por donde entra la luz, y tenía razón. Cada herida que aceptas se convierte en una fuente de sabiduría. Lo que antes te rompía, ahora te guía. Lo que antes te hundía, ahora te impulsa. El trauma infantil deja de gobernar tu vida en el momento en que decides mirarlo de frente. No como víctima, sino como testigo. Cuando dejas de culpar y empiezas a comprender, la historia cambia. No porque lo que ocurrió haya sido justo, sino porque tú ya no eres el mismo que sufrió. Has crecido, has aprendido, has despertado. El alma no busca perfección, busca integridad. Y la integridad llega cuando te permites ser todo lo que eres. La luz, la sombra, la risa, el llanto, el miedo, el amor. Cuando puedes mirar tu pasado con ternura en lugar de vergüenza, la herida se cierra sola. No esperes que nadie venga a rescatarte. Ese rescate comienza contigo. Cada vez que eliges escucharte, cada vez que pones límites, cada vez que decides descansar, estás sanando. Estás diciéndole al niño interior, esta vez te cuido yo. Sanar el trauma no significa que olvidarás lo que ocurrió, sino que dejará de controlarte. Dejarás de reaccionar desde el miedo. Dejarás de necesitar aprobación para sentirte valioso. Dejarás de confundir amor con sacrificio. Y entonces, poco a poco, volverás a confiar. La sanación tiene un sonido particular. El suspiro después del llanto, la calma después de la tormenta, el silencio después del ruido. En ese silencio nace una nueva versión de ti, más auténtica, más libre, más consciente. A veces sentirás que retrocedes. No te castigues. El alma sana en espirales. Vuelves a los mismos lugares, pero con más conciencia. Cada vuelta te enseña algo nuevo. Cada caída revela una parte más profunda de tu verdad. Y un día, sin darte cuenta, te descubres sonriendo sin motivo. Ya no sientes el peso del pasado. Ya no te duele tanto recordar. No porque lo hayas olvidado, sino porque lo has comprendido. El trauma infantil fue el inicio de tu camino espiritual. El dolor te obligó a mirar dentro, a cuestionar, a despertar. Sin esa herida, quizás nunca habrías buscado la verdad. Y ahora que la estás encontrando, entiendes que todo tenía un propósito. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de reconocer su poder transformador. Cada lágrima fue una semilla, cada pérdida, una oportunidad de crecimiento, cada vacío, un llamado de tu alma para volver a casa. Sanar no es volverte quien eras antes del trauma. Es convertirte en quien naciste para ser gracias a él. El dolor no fue el final, fue el inicio de tu conciencia. Mira atrás con compasión. Agradece a ese niño que resistió cuando todo dolía. Gracias a él, hoy estás aquí, escuchando, entendiendo, respirando. Él fue el héroe silencioso que sostuvo tu historia cuando nadie más podía hacerlo. Y ahora, ese niño puede descansar, porque tú has vuelto por él. El trauma ya no tiene poder cuando lo abrazas. El pasado deja de ser prisión y se vuelve maestría.
Cada herida que aceptas ilumina un nuevo camino. La sombra no era enemiga, era parte del alma pidiendo amor. Y ahora que la has mirado con ternura, ya no hay guerra, solo integración. Eres la suma de tus luces y tus oscuridades, de tus miedos y tus esperanzas, de tu niño y tu adulto. Y cuando ambos caminan juntos, la vida se vuelve entera. El dolor que un día te rompió, ahora te enseña a amar. Y eso, decía Jung, es la verdadera individuación, convertir el sufrimiento en conciencia y la conciencia en libertad. La sociedad moderna nos vende una idea de bienestar basada en la luz perpetua. Piensa en positivo, vibra alto, elimina la negatividad. Pero esta es una receta para la fragmentación, no para la plenitud. No podemos ser seres completos si negamos la mitad de lo que somos. La verdadera madurez espiritual y psicológica no se encuentra en la perfección de la luz, sino en la integración de la oscuridad. Abrazar tu sombra no es un acto de debilidad o de maldad, es el mayor acto de valentía, de honestidad y de amor propio. Es el único camino para convertirte en un ser humano entero, sólido, real. Hemos abierto la puerta del sótano. Hemos decidido mirar a la cara a nuestro saboteador interno, pero ¿qué sucede cuando lo que encontramos es más aterrador de lo que esperábamos? ¿Qué pasa si al confrontar a nuestra sombra, descubrimos que no estaba actuando sola? Descubrimos que su poder destructivo era alimentado, y de hecho, creado por otra fuerza, una fuerza que mostramos al mundo todos los días con orgullo. Una máscara que, sin darnos cuenta, nos está devorando por dentro. Recuerda esto, no estás roto, estás despertando, y en ese despertar, el niño interior sonríe por fin. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like, suscribirte y compártelo con alguien que necesite escucharlo. En el próximo episodio exploraremos la tiranía de la máscara. Y ahora, me gustaría que te tomaras un momento y compartas en los comentarios. ¿En qué momento de tu vida has sentido la presencia inconfundible de tu sombra? ¿Cómo se manifestó? Compartamos nuestras historias y recuerda, no estás solo.